soy Diego Quintana, socio fundador de Webcom. Quien está acá a mi derecha es Nicolás Soló, otro de los fundadores de la compañía. Y bueno, vamos a arrancar un poco y les voy a ir contando de qué se va a tratar esta charla de hoy. ¿Sí? La información que hoy van a ver acá es pública, la pueden distribuir, obviamente siempre respetando los derechos de autor dentro de lo que es VMware y Webcom. ¿Sí? Y bueno, todo el mundo puede tener acceso, la pueden subir, la pueden distribuir sin ningún problema. Nosotros después vamos a subir, como les conté en la web, tanto la presentación como la grabación del día de hoy, como para que la puedan repetir y la puedan ver. Eso vamos a tratar de hacer de esto una práctica habitual en nosotros. Quienes nos conocen saben que somos de estar un poquito dando vuelta en redes sociales y demás. La idea es tratar de estar bastante cerca de nuestros clientes, no solo en el momento de la venta, sino también en la postventa y en el desarrollo diario de su actividad. ¿Sí? Podemos estar con consultas formales o informales, tratando de estar un poquito cerca de ustedes, y no necesariamente tiene que tener que ver siempre con la tecnología de VMware, sino puede ser con cualquier otra cosa. ¿Sí? Un poco, bueno, vamos a hablar sobre quiénes somos nosotros, va a ser cortito pero bastante puntual. Vamos a charlar un poco de lo que nosotros hablamos como Cloud Desktops. Estamos hablando de todo lo que es virtualización de desktop a través de VMware View. Vamos a hablar un poquito de lo que es la arquitectura de VMware View. Vamos a hablar cómo se licencia este producto, que es importante. No vamos a hablar de precios, obviamente, pero sí vamos a hablar de temas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de licenciar. Cómo sacar beneficios mediante el uso de Thin Clients, que es el gran fantasma que está dando vuelta y que, bueno, vamos a tratar de desmitificarlo un poquito. Y vamos a hablar de cómo convertir, claves para convertir un proyecto de VDI en exitoso. ¿Sí? Otro fantasma que también generalmente está dando vueltas en este tema. Vamos a tener un break y en la segunda parte Nicolás va a presentar toda la solución, en realidad cómo enfocar una solución de Disaster Recovery también basada en VMware, y si le sumamos también podrías ver desktops virtuales. ¿Sí? Hablando un poquito de Webcom, estamos desde el año 2005 trabajando en equipo con VMware. Me gusta remarcar la palabra de trabajo en equipo porque quienes ya estuvieron con nosotros trabajando saben que nos mimetizamos mucho con nuestros clientes, tratamos de armar un equipo de trabajo intenso, porque para nosotros la clave realmente es que los proyectos salgan bien. Sabemos que si al cliente, o sea a ustedes les sale bien el proyecto, ¿sí? Obviamente la tecnología va a hacer que ustedes sigan prosperando, que sigan creciendo, que sigan innovando. Entonces, y entendemos que del lado de VMware es una tecnología que habilita este tipo de cosas, a probar nuevo equipamiento, a generar ambientes de laboratorio mucho más óptimos, a innovar probando nuevas tecnologías que no tengan que ver con VMware. ¿Sí? Entonces, para nosotros, en el año 2005 entendimos que esta tecnología era una habilitadora a trabajar de una manera diferente. ¿Sí? Nos consideramos, somos líderes en lo que es implementaciones de alta complejidad. Hoy Webcom tiene mucha experiencia en desarrollo de implementaciones de nube pública, de arquitectura de nube pública, de arquitectura de VDI en nube pública, sin provisión de servicios como cloud, desktops y también en la nube privada, con lo cual pueden contar con nosotros con experiencia trabajando con grandes carriers internacionales, trabajando como consultoría para afuera, para Brasil. Entonces, la empresa está posicionada en un segmento, digamos, bastante enterprise en lo que es el nivel de servicio. Eso acompaña también el tipo de documentación que hacemos, los procesos de consultoría, de certificación que tiene nuestro personal. ¿Sí? Algo que parece bastante trillado, algo que es bastante común que todos mencionan, nosotros lo tenemos para demostrar y hacemos mucho hincapié en nuestros planes de trabajo y de entrenamiento del equipo de trabajo. Nosotros tenemos lo que definimos un training center propio. ¿Sí? Tenemos una sala donde podemos tranquilamente en nuestra propia nube privada, pueden venir cuando quieran. Ella estuvo, tomar cursos y si es necesario probar alguna tecnología lo pueden venir a hacer también a nuestro laboratorio, ¿sí? Es cuestión de coordinarlo. Tenemos un equipo de soporte que trabajando en 5x9 y 7x24. Somos referentes internacionales en foros. Para mí esto es importante porque no solo estamos trabajando de cara a servicios profesionales, sino también tratamos de aportar a la comunidad. Porque de la comunidad nosotros aprendimos mucho. Para nosotros es un valor importante y a muchos de ustedes los podemos estar cruzando en los foros y está bien, tenemos que generar una conciencia de comunidad, más en Latinoamérica que somos más reservados, en Europa o en Estados Unidos es de compartir más la información, los latinos estamos más guardados en ese sentido. Bueno, nosotros salimos a mostrarnos, no tenemos miedo
demostrarnos y obviamente siempre que nos mostramos tratamos de demostrar lo mejor que tenemos, ¿no? Y cuando no sabemos también lo podemos consultar y nos van a ver también haciendo consultas por esa vía. Esto es muy importante, tenemos una participación activa en lo que son programas como evaluadores de VMware. Nosotros estamos trabajando con las tecnologías que ustedes están viendo un año antes, pero lo estamos haciendo de manera efectiva, no es que recibimos la beta y queda guardada, no, y damos feedback, tenemos la responsabilidad de dar feedback. Eso es bueno porque ya desde el 2005 hasta ahora hemos probado todos los productos un año antes y cuando estamos a la hora de implementar ya sabemos si está maduro, si no está maduro, dónde están los problemas, dónde no debemos meternos, dónde sí, cuáles son los diferenciales de un producto con el otro. No los vamos descubriendo a la par de ustedes, sino que lo estamos realmente viendo por lo menos entre 6 meses y un año antes. Eso como el nivel de partner que tenemos, pero hace 3 años nos vienen reconociendo como vExpert. Hoy en Argentina no hay ningún partner que tenga esta distinción, solo Welcome. Me animo a decir que en Latinoamérica es el único partner que tiene hoy 2 vExpert, ¿sí? Y esta es una distinción que no es una certificación, sino es una distinción que hace VMware por toda la contribución que hacemos en todo lo que tiene que ver con comunidades, ¿sí? Te reconocen de afuera sin tener que dar ningún examen por el aporte que estamos dejando y por el valor agregado que estamos dejando. Por eso hago mención en que está bueno estar dando vueltas en los foros, estar aprendiendo en los foros, pues se aprende muchísimo, realmente, y también ayudamos a que aprendan, ¿sí? Somos VMware Partner Enterprise Solution Provider, ¿sí? Tenemos la certificación para comercializar también los productos, no solo dar servicios, sino para poder venderlos. Alcance global, partimos de Argentina, ¿sí? Siempre estamos en Argentina, pero estuvimos dando servicios y estamos dando servicios en estos países que ustedes están viendo acá. Es decir, desde acá podemos dar servicios remotos, podemos viajar, podemos tomar compañías que tengan alcance regional, damos servicios acá, después pasamos a implementar el modelo en otro país. Y eso lo importante de esto es que la documentación que nosotros generamos acompaña todo este proceso, ¿sí? Nosotros armamos una documentación que es nuestra cara visible para nuestros clientes. Cualquiera que haya trabajado con nosotros y recibe nuestra documentación se da cuenta de que prácticamente todo lo que se fue haciendo está documentado de una manera muy profesional, muy prolija, siguiendo mejores prácticas. Y nosotros desde el 2005 que venimos mejorando todo este proceso de documentación. Hoy es una pena encontrar implementaciones donde no se deja ni siquiera la password de instalación. Bueno, nosotros tenemos un procedimiento bastante riguroso en ese sentido. Así que bueno, con el paso del tiempo seguimos creciendo y eso es bastante importante. Nuestros servicios, para ir avanzando, infraestructura de cloud, lo que hoy llamamos infraestructura as a service, ¿sí? Todo lo que es virtualización de base, virtualización de servidores, consolidación de servidores. Ahora lo llamamos IaaS, porque en realidad está cambiando el paradigma, en realidad el paradigma cambió, empezar a proveer servicios basados en esta infraestructura, no solo ya consolidar, sino dar un paso hacia adelante. Nosotros lo llamamos Cloud VDI. No nos gusta este tema de virtualización de desktops únicamente. Me parece que podemos ser mucho más creativos y podemos ofrecer mejores servicios si no nos limitamos a decir solo virtualizo desktops y nada más. Por eso en esta presentación ustedes van a ver lo que llamamos DAS, Desktop as a Service. Disaster Recovery as a Service, lo mismo. ¿Vamos a generar planes de contingencia? No, vamos a generar planes de contingencia como servicio a la compañía. Y aquellas compañías que pertenecen a un grupo le pueden ofrecer también este servicio al resto de las compañías del grupo. Por eso nos gusta hablar de Disaster Recovery as a Service. Plataforma y aplicaciones cloud. Lo que es Platform as a Service y Software as a Service. Hoy Welcome hace mucho hincapié en estas 3 verticales y todo lo que tiene que ver con plataforma y aplicaciones está en nuestro roadmap a futuro. Empezar a ver cómo acoplamos estos 3 mundos con todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la implementación de software. No somos una software factory, no lo vamos a hacer, pero sí queremos trabajar cerca de las software factories, envolver esto una realidad, ¿sí? Que no sean solo web servers o application servers, sino realmente desde la infraestructura generar todo un entorno de provisión de ambientes de desarrollo. Todo está basado por lo menos en 4 ejes fundamentales: analizar y diseñar. Todos nuestros proyectos pasan por un proceso de análisis y diseño. Siempre arrancamos apurados, queremos empezar a implementar ya. Nosotros no hacemos eso. Si quieren buscar un partner que quiera empezar a trabajar ya, lo van a lograr porque empezamos a trabajar ya. Pero primero se implementa pasando por este proceso.
En este proceso se analiza lo que ustedes quieren hacer, cómo lo quieren hacer, se diseña la infraestructura, recién ahí implementamos con un proceso estricto de PMO, de seguimiento, para que lleguemos al resultado en tiempo y forma. Atrás los vamos a capacitar, les vamos a enseñar a usar lo que ustedes tienen adentro de su compañía. Y por último, en caso de que ustedes lo necesiten, les vamos a dar un soporte proactivo. En todo caso, también compañías que no tengan personal IT, se les puede dar un outsourcing y administración de la plataforma. ¿Sí? Esos son nuestros 4 ejes fundamentales para asegurar que todo lo que ustedes implementado perdure. Eso es vital. Implementar y que quede tirado no sirve. Otro eje es que si nosotros hacemos estas cosas de una manera adecuada, cuando venga el nuevo proceso de upgrade de la plataforma, va a ser mucho menos costoso. Porque está documentado, está prolijo, saben de la tecnología. Entonces, cuando vamos a volver dentro de un año o 2 años a hacer el upgrade juntos, el costo va a ser significativamente más barato. Porque ustedes ya saben, nosotros los conocemos, no se justifica pagar de nuevo el costo total de una implementación cuando hay que hacer upgrade. Eso es algo que tienen que visualizar y trabajar siempre con sus partners, digamos, cercanos. Cloud Desktops. Por lo que vi, la mayoría ya está adoptando la virtualización o la tiene adoptada, conocen de lo que es vCenter, conocen lo que es vSphere. Si hay alguna duda respecto a los aspectos técnicos de la tecnología de vSphere, me frenan y me preguntan, no hay ningún problema. Pero acá vamos a dar por asumido que ya conocen la infraestructura de VMware. ¿Sí? Si hay alguien que tiene alguna duda, podemos aprovechar y sacarla en este momento, si no empezamos a avanzar derecho con el tema. vCenter, consola de administración centralizada, paga, licenciada. vSphere es lo que llamamos al hipervisor, al SX, famoso que hoy es SXI. ¿Sí? 2 componentes fundamentales para empezar a trabajar con la solución de VMware. El cambio del desktop con el cloud. Lo que estamos planteando hoy es un modelo distinto, ¿sí?, de cómo se gestiona el desktop dentro de las empresas. ¿Sí? Estamos hablando de empresas que posiblemente superan entre los 100 desktops para arriba. ¿Sí? No están exentas las pymes, pero sí estos modelos generalmente escalan mucho mejor cuando tenemos una gran cantidad de usuarios. Hablamos de que tenemos dentro de las desktops datos, aplicaciones y todo lo que tiene que ver con interacción. ¿Sí? Están muy lindo todas, pero hoy las aplicaciones se están integrando. Hablamos de redes sociales, hablamos de aplicaciones que se integran entre sí. El navegador empieza a tener plugins por todos lados. Eso lo están viviendo hoy en el día a día. IT está sufriendo de esto hoy en el día a día también. ¿Sí? Usuarios que tienen 20 plugins, le migran la máquina, ha perdido todos los plugins, volverse a instalar los plugins, no tiene permiso para instalarse los plugins. Bueno. Por otro lado, tenemos lo que ustedes ya conocen, cómputo, ¿sí?, con VMware. Entonces, el paradigma nuevo es cómo nos desprendemos del desktop de usuario, lo volcamos a una infraestructura confiable como la que ustedes ya conocen. ¿Sí? Bueno, la respuesta es desprendiendo cada una de estas capas, generando la interacción por un lado, las aplicaciones por otro y los datos por otro. Hablamos de la nube privada, hablamos de la nube pública, por eso hablamos de cloud desktops. Porque ¿qué pasa si por algún motivo yo no puedo trabajar en mi data center propio? Bueno, yo debería poder contemplar, si quisiera, poder seguir utilizando mis virtual desktops en la nube pública. Ahora, ¿qué virtual desktops voy a usar en la nube pública? Por ejemplo, las más críticas, las que hacen al procesamiento, a las que hacen a la misión crítica del negocio. Ahí es donde se va a sumar Nicolás con la propuesta de valor de Disaster Recovery. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra nube privada donde va a poder hostear nuestras desktops y también la nube pública. Problemas con el desktop tradicional. No les voy a contar nada nuevo, salvo que tenemos que asignar presupuesto. Generalmente tenemos menos presupuesto del que tenemos asignado. Tenemos que reducir gastos. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con seguridad no puede faltar, y siempre falta. Entonces tenemos poco presupuesto, tenemos que encima reducir gastos, existen vulnerabilidades, nos cuesta proteger las desktops porque cada vez crecen más, cada vez hay más aplicaciones, nos cuesta consolidar las aplicaciones, tenemos poca gente en el equipo de seguridad y encima tenemos que auditar. Poca gente, no tenemos plata, tenemos que auditar y las cosas se empiezan a complicar. ¿Cómo las empezamos a resolver? Tratando de estandarizar.
Bueno, estandarizar hace que muchas veces el negocio y el estándar no se acoplen, ¿sí? Los estándares van por un lado, el negocio va a otra velocidad y justamente seguimos dando vueltas con el mismo problema, ¿no? Volvemos a pedir presupuesto, otra vez tenemos que seguir segurizando, necesitamos estandarizar. El negocio, para cuando nos habilitaron todo, está volviendo a cambiar las reglas de juego. Si no nos adaptamos, dicen que no tenemos flexibilidad, que respondemos lentos desde Haití, que no generamos competitividad. Todo esto les debe sonar, ¿no? Haití siempre es lento, todo tarda, todo tarda. Lo peor de todo, este ciclo impacta en los usuarios. Una PC tarda 3 meses en llegarle al usuario, 6 meses, un mes dependiendo del usuario. La aplicación que la pide tarda una semana en ser provisionada, hasta que hay una persona de soporte que se pueda acercar a instalarla o tomarle control remoto. Todo esto está muy lindo, pero vienen y nos vienen con un dispositivo móvil y dicen, no, pero ¿sabes qué pasa? Yo estoy mucho en la calle. No, la empresa no te puede dar acceso. Pero ¿cómo que no? Si a mí la empresa me manda todo el día a la calle. Pero para trabajar necesito estar adentro. Bueno, seguimos teniendo problemas de flexibilidad desde el punto de vista de IT con respecto al negocio. ¿Por qué? Porque no somos seguros. Y empezamos no somos seguros porque no tenemos presupuesto. Y empezamos otra vez la rueda. Tenemos que simplificar. No hay otra opción. Hay muchas formas de simplificar. Nosotros traemos la propuesta del lado de lo que es VMware, ¿sí? Tratar de trabajar en lo que es un modelo centrado a la PC a un modelo centrado a lo que es el usuario. Un modelo centrado al usuario es entender qué necesita el usuario para que la compañía funcione. Es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Cuando vuelvan a sus compañías, no tienen que pensar en la solución de VDI y de VMware. Tienen que pensar qué está necesitando el usuario para trabajar. En base a eso construimos la solución de VDI y de VMware. Porque puede ser que haya usuarios que no necesiten esta solución, hay usuarios que sí, hay usuarios como nosotros llamamos heavy workers, diseñadores de AutoCAD en CAD, que de golpe en este tipo de modelos no encajan, pero sí hay vendedores que necesitan estar con el iPad o con dispositivos Android en la calle permanentemente cargando pedidos y sí necesitan este modelo. Entonces, lo primero que nos preguntamos después de una charla como esta es, ok, ¿qué necesita el usuario? Y tiene que estar documentado. Lo tenemos que documentar en un documento de prerequisitos o de requisitos del usuario. Si son 3, 5 perfiles de usuario, habrá que documentar a los 5. No podemos nunca partir de un proyecto de VDI sin tener documentado realmente los requerimientos de un usuario. ¿Cómo salimos? Está muy bien, Diego. Dijiste, che, ya tengo que saber lo que tiene el usuario, sé un poco cómo es el modelo. ¿Cómo salgo de esto? La primera es apoyarse en lo que nosotros llamamos una ola de upgrades. El proyecto de VDI que nos cuesta meter dentro de la compañía, generalmente o porque es caro, ¿sí? O porque todavía creen que es inmaduro, o porque lo ven demasiado jugado, hay que apoyarlo en una ola de upgrades y de recambio de desktops. Esa es una de las vías más rápidas. Si tengo que darles el otro tip, es el recambio del sistema operativo, de XP a Windows 7, de Windows 7 a Windows 8. Ese es el otro driver que ustedes tienen que tener en cuenta, el recambio del hardware, el recambio del sistema operativo. En la misma tarea, hacer todo. Entonces, los costos que implican hacer esa migración se van a justificar y se van a reducir si hacemos las dos cosas en simultáneo. Si nosotros vamos solo por el cambio de hardware, y va a estar tibio. Si vamos solo por el cambio de sistema operativo, puede estar tibio. Si lo hacemos juntos y hacemos un ejercicio económico juntos, es considerable la diferencia, es muy considerable. Una vez que hacemos el ejercicio porque tenemos la ola de desktops, respecto a lo que es ola de desktops, generalmente las compañías lo encaran al 30% anual, es decir, el 30% de mi parque lo actualizo este año, el 30% del que viene, el 30% el que viene. Se justifica más todavía, porque yo ya desarrollo la estrategia, desarrollo la metodología, desarrollo las tecnologías, y el año que viene yo ya sé cómo las voy a migrar, solo tengo que elegir el dispositivo, en definitiva, que va a ser la compra de hardware que va a implicar, pero después el resto de las tecnologías ustedes ya las tienen definidas, las tienen estandarizadas, es parte del proceso. La etapa 2, expandir la política de infraestructura de desktops y cloud para continuar con las aplicaciones. Si nosotros nos centramos a mirar las desktops y dejamos de ver las aplicaciones, que es lo que les dije en el punto 1, entender qué es lo que necesita el usuario, podemos llegar
a fracasar, porque solamente reemplazamos el medio de acceso, nada más. Lo interesante es cómo yo me puedo apoyar con desarrollo, por ejemplo, en conseguir que en este mismo proceso se empiezan a migrar aplicaciones, por ejemplo, a web. Decimos, ok, vamos a generar un desktop mucho más fino, ¿sí? Con menos requerimientos desde el punto de vista del hardware, y a su vez le vamos a volcar ese procesamiento a los web servers. Lo vamos a tirar del otro lado. Es el momento para empezar a apalancar la migración de aplicaciones legacy, es decir, todo esto va a pasar a ser web server. Esta aplicación que ya no tengo ni siquiera el proveedor que desapareció, va a pasar a una aplicación desarrollada in-house o por terceras partes. Acá los proveedores de servicios de desarrollo, la Software Factory, tienen la oportunidad de meterse y decir, ok, ¿estás migrando a Virtual Desktop? Sí. Ok, yo te hago el diseño de las aplicaciones legacy, todo web. Te llevo a la web directamente. Con dos propósitos. Una, o trabajás dentro de tu nube privada, o dos, las pones en la nube pública. Vuelvo el desktop cada vez más fino. Empiezo a separar las famosas 3 etapas que le dije de datos, aplicaciones y usuario. Las aplicaciones las puedo tirar en la nube, las puedo tirar en el web server. Es el momento de acoplarse. Generalmente las compañías no quieren juntarse para pensar un proyecto de este estilo. Es el mejor momento. Es el mejor momento porque pasamos en esta etapa, la 2, a potenciar proyectos de desarrollo. Si potencio proyectos de desarrollo, también está implicando que las actualizaciones de esas aplicaciones van a dejar de estar del lado del desktop. Fíjense cómo, de alguna manera, empiezo a decir, ok, si hay que hacer un upgrade, no lleva tanto tiempo el lado de microinformática hacerlo, ¿sí? Y paso a la etapa 3, que es migración de aplicaciones a la nube y simplificar la administración. Ok, tiro todo a la nube, pero bueno, está muy lindo, tengo 50 páginas web distintas. ¿Cómo hago para que todo esté en un lugar consolidado? Bueno, hay formas de generar portales, hay formas de generar portales que también permitan implementar aplicaciones directamente desde la web, ¿sí? Estos portales me permiten a mí levantar, por ejemplo, un dispositivo iOS con iPhone, instalarme la aplicación local, pero esa aplicación que en realidad esté llamando a un web service en la nube, ¿sí? Puede ser una aplicación instalada propiamente en el dispositivo, o simplemente puede ser un shortcut a un navegador. Entonces, lo positivo que tiene eso, ¿qué es? Que yo puedo generar un portal donde por medio de single sign-on y credenciales que ustedes ya tienen validadas con una actividad directory dentro de la compañía, dar acceso a esas aplicaciones dentro de un iPhone. Me dirán, Diego, ¿cómo autenticas un usuario de AD en iPhone? Bueno, por medio de estas tecnologías. Eso es importantísimo, simplificar y seguir generando los aspectos de seguridad que ustedes ya conocen, pero llevado a un dispositivo Android, por ejemplo. Así es como se va pensando y cómo se va separando cada una de las capas y cómo se las va conduciendo. ¿Alguna duda hasta acá? Parece muy simple, pero después hay que llevarlo a la práctica. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Nunca vamos a poder llegar si en esta parte de arriba no entendemos qué necesita el usuario. Si no entendemos, y si el usuario tiene el 90% de las aplicaciones web, y esta parte está casi resuelta. Si nosotros empezamos a abordar el proyecto de migración acá, que puede llegar a tardar, supongamos, entre 2 a 6 meses, dependiendo de la compañía, le estoy dando 6 meses al equipo de desarrollo para que ese 10% vea si puede hacer algo para migrar. Si yo les aviso cuando estoy acá, tengo que esperar 1 año o más. Y 1 año hoy en día es mucho tiempo en lo que es tecnología, ¿sí? Estamos renovando cada 2 a 3 años. Estoy sacando flexibilidad a esto. Tenemos que avanzar acá y decir, esta es nuestra estrategia, esto es lo que vamos a hacer. Tienen 6 meses o 1 año ustedes para que cuando nosotros terminemos este proceso, las desktops sean cada vez más finas. Los usuarios usen sus dispositivos móviles. Se puede acceder desde internet. Tienen 1 año. Es mucho tiempo. Virtualizar las desktops y las aplicaciones. ¿Qué pasa? Existe la posibilidad de encontrar aplicaciones que no las podemos transformar en aplicaciones web porque la tecnología ya es obsoleta, porque el proveedor no existe, porque no tengo documentación de la aplicación. Bueno, VMware, por medio de una aplicación que se llama ThinApp, permite paquetizar esa aplicación y publicarla
desgregarla, como les dije, desde el sistema operativo y publicarla a través de un portal o publicarla directamente en un directorio compartido con un ejecutable. Entonces no hay excusas para no poder seguir transportando aplicaciones que no sean o no tengamos la posibilidad de llevar a un web server o algún tipo de tecnología similar. ¿Sí? Tenemos la posibilidad y tenemos la tecnología que me permite paquetizarla y convertirla en un ejecutable. De esa forma estoy simplificando este proceso de conversión del desktop. Una vez que hacemos la separación de los datos, separación de las aplicaciones y separación de la persona, o sea, el perfil de la persona, lo que vamos a lograr es adoptar diferentes tecnologías. Thin clients, notebooks, iPhones, tabletas, Android, lo que fuera. ¿Sí? Vamos a tener la posibilidad de transportar eso a los diferentes medios. ¿Cómo? Si yo los datos los separo del sistema operativo, puedo acceder, por ejemplo, desde mi teléfono y estar accediendo, como es el servicio de Dropbox, ya lo deben conocer algunos, que es file server en la nube. Sí, mis datos están acá. Pero también están en la notebook, también están en el iPad, también están... ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas, cambiar ese paradigma cuesta, pero se puede cambiar siempre y cuando uno tenga un plan y tenga la forma de justificar los aspectos de seguridad, los aspectos de inversión, etc. Primeros beneficios, usuarios libres. Que no significa que un usuario libre haga lo que quiera, pero sí tenga la posibilidad de moverse y de trabajar de manera flexible. Un modelo de gestión basado en el usuario, no basado en la tecnología, basado en lo que necesita el usuario. Dentro de 3 años van a cambiar las notebooks de nuevo, van a cambiar las tabletas, van a cambiar los teléfonos y nosotros seguimos con modelos atados a tecnología. Vamos a tener que rompernos la cabeza de nuevo en cómo migramos a ese usuario. Ese es el primer clic que estamos haciendo. Control y gestión. Si van a ser libres, tienen que ser seguros. Tenemos que tener una gestión eficiente. ¿Sí? Y infraestructura cloud, lo que ellos llaman always on, always responsive. Tengo que generar una infraestructura de bajo fondo que permita garantizar esto. ¿Sí? Ahí es donde apoyamos todo sobre vSphere. Quienes lo usaron saben que es confiable, saben que no se cae. Realmente es una tecnología hoy por hoy que permite reducir costos y aumentar agilidad. Quienes tienen más de 100 servidores virtuales pueden dar fe que hoy por hoy sacar un snapshot, clonar una máquina, hacerle un backup, crear un servidor nuevo, es reducir costos de operación. Y sin lugar a dudas se volvieron más ágiles. Hacer una parada programada, cambiar la memoria en un host, mover con vMotion, apagarlo de 9 a 18, no tener que esperar a la noche. Eso es hoy por hoy una gran ventaja. ¿Cómo trasladamos estos beneficios? Por ejemplo, reducción del 95% del downtime de desktops. Estamos hablando de prácticamente máquinas que no se caen. Desktops que no están paradas porque el usuario no booteó bien, porque el usuario no se puede loguear, porque estamos hablando de altísima reducción de downtime. Mucha más flexibilidad, mucha más disponibilidad, el control y gestión. Estamos hablando de llegar hasta un 50% de reducción de costos con ejercicios bien hechos. ¿Sí? Estamos hablando de automatizar tareas, que en los desktops es bastante complicado, o hay que tener suites de administración como Configuration Manager, suites bastante digamos, desarrolladas para poder distribuir software o para poder administrar digamos, cambios en paquetes de aplicaciones. Y infraestructura cloud, lo que les comenté antes. Poder generar ágil, me gusta la palabra on demand. ¿Realmente necesito desktop nuevas? Sí. ¿Tengo infraestructura disponible? Sí. Provisiono. Tengo que esperar 30 días que HP, Dell, IBM me entregue el hardware. ¿Cómo es la arquitectura? Partiendo de la base que tenemos vSphere, hablamos de que vamos a tener en un estadio tradicional lo que se llama un VMware View Manager. Un VMware View Manager es un equipo Windows, hoy por hoy, que lo que va a hacer es de broker. Es el encargado de hablar contra la Active Directory, validar credenciales desde la Active Directory, ¿sí? Y con esas credenciales permitir lo que se llama la provisión de la desktop al usuario, ¿sí? Este View Manager no va a tener ningún tipo de credenciales digamos, en modo write. Van a ser solo read-only contra el Active Directory por medio de un componente que se llama Adam, que es propio de Microsoft.
¿sí? Habla con Adam, el AD lo valida, lo autentica y él simplemente lo que va a hacer es al usuario entregarle la desktop que se había configurado. La desktop o el pool de desktops, ¿sí? Porque puede ser un call center que tenga atrás un grupo de desktops. Este View Manager necesita sí o sí tener un vCenter atrás que le permita acceder a la infraestructura. El View Manager puede tener permisos bastante restrictivos, de forma tal que no tiene que ser el administrator de la infraestructura para poder crear máquinas virtuales. Simplemente tiene que ser un usuario con un rol de crear máquinas. Nada más. Entonces, puedo segmentar los roles dentro de lo que es la gente de microinformática y la gente de infraestructura, ¿sí? Que infraestructura se encargue de administrar de manera eficiente la infraestructura y que microinformática administre su View Manager y cree sus máquinas, ¿sí? Eso es interesante desde el punto de vista. Vamos a tener otro servidor que va a ser un Windows con una base de datos SQL. Esto es opcional para aquellos que quieran usar Composer. Y vamos a tener los desktops que van a acceder por medio de un protocolo que se va a llamar TCP over IP, ¿sí? Otro punto importante también es que el View Manager tiene un componente que puede ir en la MZ adicional, que es gratuito, viene incluido con las licencias, para poder publicar las desktops de manera pública. Entonces yo doy una URL pública, le configuro en el balanceador de carga 2 equipos Secure Server, se llaman. Ellos forwardean a los View Manager, el View Manager autentica contra la AD, no quedo expuesto en DMZ contra la AD, y ahí provisiono la desktop. Con lo cual, yo puedo darles acceso también a los usuarios desde Internet a la misma infraestructura si estuvieran adentro. ¿Es seguro? Sí, es seguro. Usa protocolo 443, SSL, y está todo tunelizado hasta acá. De acá para adentro estamos en la LAN, no habría ningún problema. Provisionamiento flexible. Yo puedo definir un template, los que conocen VMware ya saben, armo un template, una máquina, la convierto en template, se la tunea para que sea una desktop virtual y de esa forma yo puedo generar pools que se provisionen de manera automática. Entonces un usuario nuevo se lo mete dentro del pool, esperamos que entre a trabajar, entra la persona nueva, se le coloca el thin client, se le da el sobre con el usuario y la password, rompe, entra, se loguea y en ese mismo instante se provisiona la máquina virtual. Cero trabajo del lado de microinformática. Todo el trabajo se hace a la hora de hacer el diseño y el perfilado de los usuarios, como les comenté, se deja todo listo. Después, si el usuario se va, entra otro usuario nuevo en su lugar, listo. No hay que darle la misma máquina, no hace falta darle la misma máquina, no, simplemente se desafecta la máquina dentro del pool y se le provisiona una nueva. Y ni siquiera se la provisiono yo, se la provisiono el pool directamente. Ese pool puede administrar los nombres, las IPs, puede administrar desde qué software va a tener acceso, ¿sí? Implementación de imágenes. Otro tema interesante es que yo puedo generar imágenes y réplicas, ¿sí? ¿Qué pasa, Diego, si se cae dentro de un datastore de VMware todas las desktops virtuales que estaban adentro? Bueno, VMware trabaja con un esquema de una imagen maestra y réplicas en cada LUM. Entonces, si se cae una LUM con todas las imágenes que estaban adentro, se pueden volver a regenerar a partir de la imagen maestra. No es que todas van a depender de una y si me llevo la maestra perdí, no. Generé una maestra, se generan réplicas por LUM y a partir de ahí se generan los deltas. Eso es importante porque permite la reconstrucción de las máquinas. Si yo, por medio de los features que vamos a ver después, separé los datos de esa desktop, la desktop realmente no deja de ser más que una capa de presentación y nada más. Puedo borrar la desktop, volver a crear una nueva y el usuario va a seguir teniendo todos sus mismos datos. ¿Sí? Se infectó con un virus, por ejemplo, no importa, se borra la máquina, se pone la nueva, se loguea y ve su wallpaper, accede a sus shares, tiene sus impresoras, tiene sus datos, si quisiéramos, datos de usuario, todo lo que tiene que ver con parametrización de aplicaciones o parametrización del navegador, lo puedo volver a agregar sin ningún problema, pero en un nuevo sistema operativo mucho más limpio. Si pensamos en frío, ¿qué pasa cuando venga Windows 8 o Windows 9 y yo generé la separación de datos? Es simple, es generar una imagen nueva, mandar la nueva imagen al pool, cuando los usuarios se logueen, se provisiona el nuevo sistema operativo, migré la versión del sistema operativo en nada. Hoy, si tuviéramos que hacerlo físico a físico, es traumático. Para eso pasa un mensaje, que es que Welcome está cerrando un acuerdo con Microsoft para hacer Partner Silver en desktop.
porque nosotros lo que queremos es acompañar a las compañías también con la certificación de Microsoft para que se puedan migrar a las desktop físico, virtual, teniendo la garantía de tanto de VMware como de Microsoft. ¿Sí? Hoy ya tenemos 3 proyectos bastante grandes de migración de más de 1000 desktops y estamos con el aval de Microsoft justamente para que el cliente se sienta respaldado y decir, ok, esta imagen de desktop Windows 7 está tuneada, está optimizada para correr en mundos virtuales y también esta imagen puede correr en mundos físicos. ¿Sí? Contaba, la migración, los problemas de remediación, esto es 100% ratio en lo que es migración. No hay falla, porque la imagen se prueba, se testea, se hace algo bien fuerte en el proceso de calidad y después se migra. La gran pregunta que van a hacer con esto es, ¿y qué hago en las desktop que hoy son físicas? Bueno, VMware en la versión 5.1 de View lo que permite es extraer los datos con un feature que se llama Persona Management, que lo vamos a ver, lo saco del desktop físico, lo guardo en un repositorio centralizado, segurizado, cuando aparece el desktop virtual, le provisiono los datos. Entonces, puedo migrar tranquilamente hoy con las herramientas de VMware de desktop físico a desktop virtual sin tener que hacer una intervención manual en el desktop. La única intervención manual es ir, sacarle la desktop al usuario. El usuario va a llorar, no va a querer, se va a agarrar y le vamos a poner el dispositivo que nosotros queremos. O se lo podemos dejar y además él va a poder acceder a los dispositivos que él quiera. TINAP, puntos positivos ya les conté. Podemos agarrar herramientas legacy, las podemos sacar y las podemos transformar en un ejecutable. Podemos eliminar conflictos de aplicaciones. Yo les conté que le podemos dar un año a la gente de desarrollo para que empiece a migrar las aplicaciones a la web. Ok, pero sus aplicaciones corren en Internet Explorer 8 y las que yo hoy tengo están en 7. Bueno, puedo generar paquetes de TINAP de navegadores de diferentes versiones y tenerlas en la misma imagen. Entonces, tus aplicaciones corporativas que andan solo sobre 7 las usarás sobre 7 y las nuevas las puedes ir usando en el 8. Hasta que las de 7 migren a 8 también. Entonces, podemos tener 2 versiones distintas en una aplicación de facturación porque se está migrando a la nueva versión y piden que trabajemos en paralelo por lo menos 2 meses. Bueno, se puede hacer desde acá, no hay ningún problema. Tengo el ejecutable y por otro lado tengo la aplicación instalada en ese caso. Es importante esto, no deja footprint en las desktops. Si usamos TINAP, se genera lo que se llama un sandbox, donde se genera un Virtual Operating System. Ahí, no es virtual. ¿Qué significa? Ejecuto la aplicación, se genera una especie de bloque de memoria donde toda la registry provisoria de esa aplicación se vuelve en memoria, no se contamina la registry física del equipo, se ejecutan las variables de entorno, se ejecuta todo lo que necesito. Cuando cierro la aplicación sale de memoria. Yo puedo definir un repositorio de datos centralizado donde guardar ciertas variables fijas, por ejemplo una impresora o algo por el estilo, o datos del usuario propios de la aplicación que se guardan en un repositorio central, y cuando se vuelva a abrir la aplicación, llama al sandbox, se abre este sandbox de nuevo, completamente nuevo, y sí se pueden heredar esas configuraciones específicas del usuario. El sistema operativo está intacto. Quiero migrar la aplicación, es simplemente quitar el paquete y poner un paquete nuevo en el repositorio central. Nada más. No tengo que hacer distribución ni por Configuration Manager, ni por SMS, ni por Altiris. Nada, es simplemente ir y cambiar el repositorio, el ejecutable por el nuevo. Protección de las desktops. ¿Escucharon hablar de Vigil? Bueno, Vigil es la solución que planteó VMware ya hace más de 2 años en lo que es protección del entorno virtual. Vigil permite tanto poner un firewall virtual, no un firewall de borde, sino un firewall interno, como para generar DMZs, lo que llaman zonas, y empezar a proteger ya directamente todo lo que tiene que ver la máquina virtual desde adentro del hipervisor. Sí. Yo vengo de la revista Pensario. Ah, está bien. Hacer una mini cobertura y... Bueno, dale. Bienvenido. Bueno, Entonces, ¿qué nos permite hacer Vigil?
nos permite generar una capa de seguridad mucho más integrada desde el punto del hipervisor. ¿Qué significa? Puedo filtrar puertos sin que tengan que salir a la red corporativa, sin pasar por el core switch. Esto es interesante porque yo puedo delegar a la gente de seguridad informática la administración de los puertos. Por ejemplo, puedo crear una DMZ y meter máquinas dentro de esa DMZ, darle accesos a seguridad y que seguridad desde ya dentro del mismo hipervisor no deje pasar más que el puerto 80 y el 443. Y además, por afuera de eso, genere la capa de seguridad necesaria sobre los firewalls físicos. Entonces estoy agregando doble capa de protección. Esto responde a la primera pregunta, que era: está muy lindo, implementemos virtualización, pero los administradores tienen derecho a crear lo que quieren ahí adentro. Sí, pero si yo aplico una capa como vShield, pueden crear la máquina virtual que quieran, pero no va a salir a ningún lado hasta que seguridad no habilite los puertos. Este feature de vShield permite que la máquina virtual con vMotion se mueva de un host a otro y su perfil de seguridad la siga acompañando. Entonces, podés crear la desktop que quieras, pero si no está dentro de una zona segurizada dentro del hipervisor, no va a salir a la red corporativa. Otro punto interesante, nosotros estamos trabajando cerca de Trend en todo lo que es las tecnologías de antivirus sobre lo que es hipervisores, y hoy en día con vShield Endpoint se puede escanear desde el hipervisor bloques de memoria, files dentro de la memoria de las máquinas virtuales. Es decir, hago lo que se llama un offload del escaneo de las máquinas virtuales. Existen tres tipos de problemas cuando tenemos VDI. El primero es los bootstorm. Cuando bootea la máquina, si yo tengo 3000 desktops y bootean todas juntas, el storage sufre en IOPS. El otro problema es cuando lanzo un escaneo en tiempo real o a demanda de todos los desktops en simultáneo, cosa que no se debería hacer, pero si se hace, también va a sufrir el storage. Y el otro problema es cuando yo mando una actualización de un antivirus, cuando mando una actualización de Microsoft. Si yo bajo 10 megas en 3000 máquinas virtuales en simultáneo, puedo llegar a ser un desastre en el storage, ¿sí? Si no está encima bien dimensionado. Entonces, al punto 2, que es el escaneo de las máquinas virtuales, se le provee un offload. Se pone una máquina virtual afuera, integrada con la consola de Trend, por ejemplo, y se lanza el escaneo de todos los bloques de memoria y de los files de memoria que hay dentro de cada SX, cada hipervisor. Entonces, alguien coloca un nuevo archivo dentro de su máquina virtual, pues está trabajando, el offload lo va a mandar al Virtual Appliance, que va a estar dentro de SX, lo va a escanear y lo va a devolver. Para el usuario va a ser transparente, pero no voy a tener 60 agentes corriendo en 60 máquinas virtuales en el mismo host, generando IOPS, degradando la performance, ¿sí? Con lo cual, si hoy corría 60 con agentes, si saco los agentes probablemente puedo escalar entre un 30 y un 50% más de máquinas virtuales por host. Nosotros hoy tenemos casos reales de 65 a 75 desktops virtuales por host con Windows XP. Y es real, no hay ningún secreto, simplemente es hacer un buen diseño y entender qué limitaciones tenemos que presentar a las desktops para que no se hagan, para no generar estos bootstorm. Buen dimensionamiento de LUMS, buen dimensionamiento de aplicaciones, de antivirus, políticas de la AD, etc. La misma protección se puede generar también con estas APIs para hacer escaneo a nivel de redes, ¿sí? Poner algún tipo de intrusion prevention, ¿sí? Donde yo pueda poner en la red escaneos de intentos de ataque o intentos de flooding, intentos de escaneo de puertos sobre las desktop, o una desktop que esté queriendo generar un ataque a otro tipo de servicio, ¿sí? Yo puedo colocarlos, integrarlos desde el hipervisor y detectar el ataque de manera temprana dentro del host, sin que salga a la red, sin que genere una saturación o sin que intente comprometer ni siquiera uno de los core switch. Tipos de clientes para VDI. Conocemos el desktop tradicional, que puede tener instalado un agente, un cliente para acceder a una desktop, como puede ser un RDP, un cliente de Microsoft RDP. Bueno, VMware también te da un cliente para que puedas acceder a una desktop virtual de la misma forma, ¿sí? Pero también tenemos Thin Clients y Zero Clients. ¿Conocen la diferencia entre uno y otro?
Bueno, los cero clients, como por ejemplo uno que tiene Samsung o el que tiene Wise, no tienen nada más y nada menos que la capa de acceso para poder entrar directamente a la infraestructura de VDI, ¿sí? No podemos instalar software, simplemente es un sistema operativo prácticamente que es un firmware donde uno prende, lo único que tiene es la ventana de acceso de usuario y password, a lo sumo el broker de conexión y no tengo mucho más. Ya viene todo integrado, no podemos hacer más. Los thin clients generalmente son sistemas operativos finos, que pueden ser Linux, Windows, una versión de Windows Embedded, las que están ahora, donde podemos entrar en un modo administrador y recién ahí podemos poder instalar algún tipo de paquete o algo puntual y volver a salir del modo administrador. El modo administrador en realidad lo que está permitiendo es escribir en la flash que tiene ese thin client. La diferencia, uno tiene sistema operativo y el otro no, tiene solo firmware. ¿Sí? La diferencia es que siempre el thin client puede llegar a tener un nivel de exposición o de seguridad mayor que el otro, que es simplemente una capa de código directamente flashado y nada más. Existen thin clients que tienen monitor embebido, otros que son thin clients con notebooks, etc. Y lo que hoy está en moda son los dispositivos móviles. Tenemos iPhones, iPads, tenemos todos los dispositivos Android, Samsung Galaxy S2, S3, los Nokia. Tenemos una diversidad de dispositivos de acceso regidos generalmente por 4 plataformas: Android, iOS de Apple, Microsoft, lo que sería Windows Mobile o Windows Phone, y la otra es Nokia. ¿Sí? Perdón, y la otra es RIM, la de BlackBerry. ¿Sí? Bueno, VMware presenta acceso para todo lo que es dispositivos Android y iPhones, con iPad por ejemplo también, para acceder directamente a la misma desktop desde cualquiera de esos dispositivos. ¿Sí? Cuando me refiero a esto también estoy hablando de otro tipo de acceso, que es acceso web. Si yo publicara directamente en la web a través de la DMZ, como les conté, con un Secure Server, yo podría ir a un ciber, levantar la URL, acceder, me va a tirar una conexión segura y desde ahí conectarme a un virtual desktop, si quisiera. No necesariamente tengo que instalar ningún cliente o tener ningún cliente, ir con mi iPad a ningún ciber. Directamente puedo ir, tomar control remoto de mi máquina porque necesito hacer una tarea puntual y listo. ¿Sí? También el acceso web es otro tipo de acceso. Ahora bien, estoy en un ciber o estoy en mi tableta que es Android, ¿cómo me lo veo a un desktop view que está autenticado con AD? Simple, el pass-through, les conté, lo hacía el VMware View, cara adentro, me va a pedir usuario y password, el usuario y password me va a pedir hacer un usuario y password segurizado, contraseña encriptada, va a ir todo el túnel encriptado, con lo cual no voy a tener ningún riesgo de seguridad, y a partir de ahí me ha valido contra el AD. ¿Sí? Esto yo lo puedo forzar, de hecho por defecto uno viene así, pero yo también podría habilitar algo que se llama modo kiosco o kiosk mode, que me permite poner estaciones ya logueadas, como podría ser para puestos de acceso a proveedores o en la recepción en alguna entidad pública, ya sea CES, AFIP, para que algún usuario pueda llegar y hacer alguna consulta directamente sin tener que loguearse. ¿Sí? Ese tipo de terminales se han visto también en las estaciones de servicio, donde uno quiere hacer algún tipo de transacción y ya tiene la terminal logueada con la aplicación. Bueno, eso puede ser desktops que están contra un data center segurizado y simplemente lo que se está presentando es de una especie de thin client en la interfaz de acceso. Si alguien se roba ese thin client, no se va a llevar nada, porque está todo accediendo de forma remota. ¿Sí? No se está llevando ni la aplicación en flash, no se está llevando nada, simplemente un dispositivo que después no se va a poder loguear en ningún lado. Algo interesante es, digo, ¿qué pasa si, está bien, el usuario está en un ciber, pero bueno, se puede generar la autenticación ya sea con tarjetas de proximidad, smart card, tokens, RCA. Entonces, está bien, yo le voy a dar movilidad al usuario, pero le voy a dar la posibilidad también de que tenga autenticación por 2 factores. Al día de hoy, VMware 5.1 ya autentica con más de 5 o 6 compañías distintas. Obviamente está incluida RCA, que es propia de EMC, y hay otras compañías también. Y se puede llegar a generar integración con otras compañías que no estén soportadas dependiendo del tipo de tecnología que usen. También está soportado Radius en esta nueva versión,
Entonces es interesante para mí que aquellos que vayan a tener un acceso fuera al desktop tradicional, fuera de la oficina, tengan esa alternativa de implementarlo. Más para entidades gubernamentales o que puedan tener algún tipo de exigencia desde ese lado. Soporte a biométrico. ¿Sí? Eso también es interesante. A ver si pasa. Lo perdiste. Lo perdí. Persona Management. VMware introduce en la versión 5 un concepto que es justamente segregar el perfil del usuario a través de ciertas políticas de AD y ciertas políticas de administración de la interfaz de VMware View. Yo voy a sacar todos los datos del perfil, todos los datos del usuario, todo lo que tenga que ver con sesiones, toda la customización que tenga el usuario sobre su propio desktop o sobre su sistema operativo, yo lo voy a poder extraer y lo voy a aportar al dispositivo que yo quiera. ¿Sí? Lo interesante de esto es que si yo migro de Windows XP a Windows 7, puedo sacar esa configuración e importarla en un Windows 7. Y trabajar en Windows 7, y si mañana quisiera por algún motivo volver a Windows XP, podía volver a aportar esas configuraciones y volverlas a tener en un desktop. Es decir, me puedo loguear en este momento en el XP, 10 minutos después me estoy logueando en el Windows 7, y después me quiero volver a loguear en el XP y sigo teniendo el mismo flujo de datos. ¿Sí? Esto se hace a través de lo que se llama Persona Management. Desde la interfaz se hace la configuración. Puedo configurar a partir de la versión 5.1, que es la que lanzaron hace poco más de un mes, la extracción de los datos del desktop físico, como les conté, y después portarlo a cualquier desktop virtual. Antes no estaba soportado, ahora está soportado, con lo cual es el momento ideal para migrar de físico a virtual de manera prácticamente automática. Este tipo de etapas de manejo de Persona Management, les dije, tiene que tener siempre un diseño y atrás hacemos un plan de pruebas inicial. Agarramos los perfiles de usuarios que analizamos y los extraemos, se genera una OU aparte, se hace la prueba, se extraen los perfiles, se portan, se llevan a las máquinas virtuales, se analizan los comportamientos, se documentan y se hacen las mejoras que hay que hacer. ¿Sí? Nunca hacemos el proceso de una, siempre se hace a través de un paso bastante detallado. Y después es cuestión de quedar bien documentado y empezar así a hacer los planes de migración con usuarios poco críticos al principio. ¿Sí? Siempre se toman generalmente los usuarios, por ejemplo, de seguridad, ¿sí? La gente de seguridad que generalmente no tiene una planilla o una aplicación bastante sencilla, y se empieza a ir progresando con usuarios que se vuelven más críticos. La compu de, por ejemplo, de los cadetes, o la gente de administración que hace siempre, generalmente los data entry, que simplemente cargan en alguna aplicación puntual, en SAP. Bueno, se empieza a hacer de ese tipo de perfiles para arriba. Y obviamente siempre arrancamos por ti también, ¿no? Nosotros somos los primeros usuarios en migrar. Local Mode. Otro concepto interesante es aquellos usuarios que se van de viaje y necesitan tener acceso a una desktop segurizada por normas de la compañía, pero que no puedan, cuando están afuera, copiar los datos o sacarlos para afuera. Entonces, se permite, a través de algo que se llama Local Mode, la implementación de una especie de VMware, llamémoslo Workstation o Player, dentro de, en realidad es como una versión de Workstation, dentro de la máquina virtual, dentro de la máquina física, la notebook me lo llevo, y se replica todo lo que va pasando dentro de la máquina. Cuando me voy, se cachean todos los datos que se van cambiando, y cuando yo tengo conexión a internet, o conexión a la VPN, o vuelvo a la oficina, esos datos se vuelven a replicar contra la máquina virtual. ¿Sí? Entonces, es interesante porque puedo proveer ciertos entornos, ¿sí?, a usuarios que están offline dentro de la compañía. Un ejemplo para desarrolladores que es muy bueno es, ok, yo trabajo con terceros como monotributistas, o les puedo dar acceso a una de estas terminales offline en su casa, que trabajan desde Mar del Plata para Buenos Aires, y por cualquier cosa, por cualquier desconexión puedan seguir trabajando. Ahora, si no se vuelven a conectar en el plazo de una semana, la desktop automáticamente se borra. Y no pueden sacar los datos adentro porque están encriptados. Entonces, hay todo un tratamiento de seguridad donde esa persona está trabajando en nuestra compañía. Le robaron la notebook, no van a poder acceder a los datos. Y en algún caso, si intentaran acceder a los datos o no se lo oigan por un cierto tiempo determinado, la notebook
la máquina virtual dentro del notebook se borra. Entonces yo puedo generar realmente configuraciones de seguridad bastante interesantes desde este punto de vista. La sincronización es por bloques, con lo cual no es que llego y me va a volcar 40 GB de nuevo, no, simplemente va a tomar los bloques que se modificaron y se van a poder subir directamente. Ecosistemas de fabricantes. Quiero detenerme en lo que tiene que ver con storage. VMware está en lo que se llama una tech preview de la integración del storage con Vue. Es importante lo que les voy a mencionar ahora porque lo van a empezar a escuchar en los próximos 6 meses, que es el producto incorpora lo que es el manejo de las VI, ¿sí? Que son las APIs de manejo de storage, que hoy las van a ver en VMware vSphere 5 de manera nativa. Es decir, yo puedo trabajar con los storage de manera integrada y haciendo bloques, por ejemplo, bloqueos no a nivel de loom, sino a nivel de bloque dentro de una loom. Hoy cuando una máquina virtual, en las anteriores versiones, cuando una máquina virtual accedía a una loom de datos, bloqueaba la loom, escribía y la liberaba. Y así, si había 10 máquinas virtuales, bueno, en diferentes hosts, cada una hacía el bloqueo y después la liberaba. Eso, si metemos 100 máquinas virtuales en una misma loom, hace que el storage ande muy lento. ¿Qué hace VMware? A partir de la versión 5, hace bloqueos por bloque. Bloquea solo dentro del storage el bloque que va a escribir. Esto lo hace obviamente si el fabricante lo permite. Esto está dando una reducción de latencia y de IOPS bastante interesante y una performance muy alta. Como vieron que funcionó muy bien, lo liberaban para Vue. Pero está en modo tech preview, es decir, le dieron a los fabricantes la posibilidad de que generen plugins de integración con Vue para que se haga lo mismo. Las métricas de performance que se están tomando hoy hablan de una reducción de 80 a 90% de IOPS. ¿Cómo se hace esto? Por dos métodos. Uno, la integración con las UI y algo que se llama host cache. Ahora al host le están dando la posibilidad de que cachee todas las operaciones de lectura que se hagan sobre la loom, que antes no se hacía eso. Lo único que se cacheaba, en realidad se manejaba desde la memoria, eran los bloques de memoria que se usaban dentro del hipersor. Ahora están diciendo, vos estás accediendo a este grupo de 100 megas dentro de la loom de manera permanente. Bueno, cachealas dentro de la memoria RAM del host. Esto no es nada trivial. Esto es una bomba a nivel producto, es tremendo, porque le estoy dando directamente acceso a RAM a un bloque que iba a ser de disco. ¿Sí? Entonces, desde el producto se va a dimensionar la cantidad de acceso que se le va a dar a la memoria del host físico. Se va a decir, ok, del storage, de los bloques más leídos, cachealos. Entonces, cuando tenga las bootstorm, ya no van a... Cuando pensemos que vamos a tener bootstorm, ya no van a suceder más. Porque generalmente la bootstorm lo que hace es levanta en modo read un montón de files y después los datos de usuario los levanta en modo write. Empieza a escribir el user data. Como el user data va a estar con persona management delegado y los bloques de lectura ya están en cache, la performance de la BDI va a volar. La primera experiencia que va a tener el usuario es que la máquina va a andar por lo menos 5 veces más rápido de lo que andaban antes. Y va a ser una BDI. Entonces es interesante, vuelvo a lo mismo. Es integración con las APIs de storage para leer para bloquear por bloque. Y por otro lado, integración con host cache que lo va a dar el host. ¿Sí? El SXI. Lo va a permitir hacer eso. Esto es una novedad. Por otro lado, sumado a lo que les conté de VShield y la integración con los antivirus y demás, van a generar una plataforma de DI realmente bastante performante. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con protocolos y redes, PCVerIP es el protocolo de VMware, que usa a través de un fabricante que se llama Teraichi, es una alianza que hicieron, pero también se soportan protocolos que pueden ser como el de WISE, el RGS de HP, etc. ¿Sí? Desde el punto de vista de clientes, hoy ya hay una cantidad importante de todo lo que tiene que ver con dispositivos de acceso, esto es lo mismo, y software, en caso de que quieran hacer backup o hacer implementaciones de antivirus, también está soportado Symantec trabajando, les conté de Trend, que es con quien hoy estamos trabajando más de manera más cercana a todo lo que tiene que ver con protección del desktop. Le conté de las mejoras de performance, ¿sí? Y acá vamos a hablar un poquito también de todo lo que tiene que ver con el protocolo. PCOverIP es el protocolo que propone VMware, pueden trabajar con RDP también si quisieran,
Pero PC over IP tiene un manejo y ajuste de ancho de banda dinámico. Si yo estoy trabajando desde un iPhone con 3G, va a adaptar la transferencia para que se genere la mejor experiencia de usuario con el menor ancho de banda. Anteriormente se necesitaba entre 200 y 250, o sea, se necesitaba por lo menos estar, digamos, en los 200K o 250K de acceso a Internet como para poder tener una experiencia interesante desde el punto de vista del desktop. Hoy lo bajaron a 50. O sea, hoy con 50K, no mucho más de eso, podríamos estar accediendo a una desktop. No vamos a estar accediendo obviamente a contenido multimedia en HD y ese tipo de cosas, pero sí voy a estar pudiendo tener este tipo de accesos. Insisto, con 50K vamos a tener un acceso bastante limitado, pero vamos a poder ya empezar a trabajar con el desktop, ¿sí? A medida que le vayamos dando más ancho de banda, va a ser adaptativo, lo va a ir recalculando y va a ir mejorando la experiencia del desktop. Esto se puede generar también a través de algo que se llama manejo de caché del cliente. El cliente ahora genera un mapa, ¿sí?, de bits dentro de lo que es la pantalla y solo va a ir refrescando las porciones de pantalla que se vayan modificando. Si yo solo cambio un iconito no me va a traer un barrido de pantalla nuevo, solo me va a modificar las imágenes de ese iconito. Estamos hablando de la bajada de un 75% de ancho de banda, no es menor esto. No es menor. Esto va a permitir que podamos escalar en la WAN muchísimo más de lo que lo estábamos haciendo hasta hoy. ¿Alguno llegó a probar el PC over IP o alguno probó VMware View? No hizo ninguna prueba. Bueno, realmente la mejora que hay desde la versión 4 a la 5.1 es abismal. Realmente es muy grande. En la versión vieja, la 4, se trabajaba generalmente en lo que era LAN y hoy podemos decir que perfectamente se puede trabajar sobre la WAN, que era uno de los puntos de interés más grandes que había sobre la arquitectura de desktops. Otro tema que había que estaba siempre en el tintero era, bueno, ¿qué hacemos con los call centers? ¿Qué hacemos con el soporte a comunicaciones unificadas? Usar headsets en un thin client, ¿se podía hacer? No se puede hacer. Escuchar música, escuchar una conversación, conectarse a algún tipo de Webex por un teléfono por voz por IP, usar Skype, Communicator. Bueno, VMware ahora integró los principales fabricantes como Avaya, Cisco y Mitel para poder separar el encoding y el decoding en un equipo de terceros y SIM enviar los datos y capturar los datos desde el thin client. Entonces yo desde el thin client capturo el dato, lo decodeo en un equipo dedicado para eso y después me lo devuelven, ¿sí? Entonces yo no saturo, no sacrifico la performance del host, ya que ahora con esta integración puedo hacer ese tipo de tareas afuera de la máquina virtual, ¿sí? Esto hoy está habilitando que podamos hacer deploy de BDIs para call center de manera masiva. En India hay call centers que superan los 5.000 a 10.000 usuarios. Imagínense, hace una migración de desktop de 10.000 usuarios, sería bastante complejo. Bueno, con esto lo tienen resuelto, ¿sí? Servicio continuo. El protocolo permite tener una detección en la pérdida de la conexión, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si empieza a detectar que hay latencia y se empiezan a perder paquetes, toma la decisión en base a, por la configuración de default, que son 30 segundos, si permanece o no conectado. Ahora, supongamos que se desconecta. Esto es para que no se pierdan 5 paquetes y se me desconecte y no pueda trabajar. Sino decir, ok, se va a quedar trabajando, me va a quedar conectada la sesión, quedará frisado, pero no se cierra el programa, ¿sí? Y todo lo que se estaba haciendo en el desktop virtual no se va a perder. Cuando vuelve la conexión, reconecta automáticamente y cuando reconecta, sigo viendo la misma pantalla de Word que tenía, sigo teniendo la sesión logueada sin ningún problema. Yo puedo configurar por política, dependiendo cómo queramos, que incluso se desloguee la máquina, ¿sí? Se cierra la sesión por algún motivo y listo. Cuando vuelva a tener la conectividad, se vuelve a loguear. La generalidad dice que con 30 segundos censamos la desconexión. Si vuelve la conexión en ese tiempo, me vuelve a autenticar y me vuelve a traer el desktop con el que estaba trabajando. Esto es común en interrupciones de usuario, por lo menos nosotros en Argentina tenemos bastantes problemas, más cuando accedemos desde red 3G o ese tipo de cosas. Y esto es interesante para las tablets. O puede estar trabajando en una tablet en un bar, se desconectó por algún motivo, bueno, no perdí todos los cambios.
Les conté de Android. Android ahora soporta también PC over IP. Está soportado también con Ice Cream Sandwich, que es la última versión que salió ahora. Persona Management ya lo vimos. Y esto es importante, performance. Si hay algo que es difícil hoy, es hacer monitoreo de todo el ecosistema de Vue. ¿Dónde tengo el problema? En la performance. En la máquina virtual, en el host, en el storage, en la red, en el usuario. Tengo un problema de capa de usuario. Bueno, VMware provee todos los contadores necesarios para que ustedes puedan medir desde paquetes entrantes, salientes a través del protocolo, paquetes y entrantes a través de lo que es la redirección USB del protocolo, paquetes entrantes y salientes de audio, paquetes entrantes y salientes en video. O sea, puedo desgregar el protocolo y analizarlo en el PC over IP de la manera que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, che, vos sabés que el audio llega bien pero el video no. Sabés que estamos mandando demasiado video pero no llega nada de audio. El audio que llega de esta forma. Cambiemos el ancho de banda, metele calidad de servicio a este tipo y a esto no. ¿Sí? Bueno, eso se puede hacer todo desde el punto de vista del control de performance. Y VMware, con la versión 5.1, lanzó en paralelo lo que se llama vCenter Operations para VMware. Entonces, vCenter Operations era la suite que permitía analizar el estado de la infraestructura, ahora está integrada con VMware. Entonces, ustedes van a poder separar y analizar dónde está el problema, no solo a nivel de Performance Counter, sino también desde un monitoreo externo con vCenter Operations. ¿Sí? vCenter Operations para mí es obligatorio cuando ustedes ya están pasando las 300 o 500 desktops virtuales. ¿Por qué? Porque realmente empieza a crecer y cuando hay un problema de infraestructura virtual entramos en pánico. Porque no son 1, 2, 3 usuarios, son 500 usuarios que se colgan. Con una buena arquitectura y un buen diseño eso se minimiza realmente de manera considerable, pero así todo está bueno tener un panel que analice si el protocolo está funcionando, si los brokers están funcionando, si el storage no tiene latencia, si el protocolo no tiene latencia, ¿sí? Analizar si el usuario está conectado o no, si se desconecta. Me permite analizar desde la sesión hasta la infraestructura. No es objetivo de esta charla verlo, sí. Perdóname, ¿qué es un plugin para el...? No, es un producto aparte, se llama vCenter Operations y tiene un módulo, sí, que es como una especie de plugin, pero en realidad se adapta, se integra contra lo que es... Tiene contadores específicos para lo que sería una arquitectura de desktop virtual. vCenter Operations es un producto que se integra contra vCenter, hace consultas contra la base de datos de vCenter para lo que es performance, colecta información histórica y a partir de ahí puede empezar a, digamos, a generar estadísticas y a identificar comportamientos que no son habituales dentro de la plataforma. De la misma manera como lo puede hacer con los servidores virtuales, la gente de VMware, digamos que continúa con el desarrollo del producto para agregar los contadores necesarios para poder, digamos, impactar con una infraestructura de desktop virtuales. Con la problemática específica de performance para desktop virtuales. Vas a poder entender si se demora la provisión porque la LUM donde están los templates está saturada o la LUM donde están el resto de las máquinas virtuales está andando lenta. Entonces, che, no provisiona, pero no provisiona ¿por qué? Porque la LUM está andando, por ejemplo, lenta. O tengo problemas de acceso, se me desconecta la conexión. ¿Por qué se me desconecta? Tengo un problema en dónde? En las DMZ, tengo un problema en la red interna, tengo un problema en el host. No me estoy pudiendo loguear directamente. ¿Llega a la red? ¿No llega a la red? Yo soy honesto. Ciclo de vida, como les dije, ¿cómo llegamos a que esto sea exitoso? Si pensamos en mirar de entrada 2000 desktop, estamos perdidos. Entonces, hablamos de que tenemos que hacer un relevamiento y análisis súper exhaustivo, entendiendo los requerimientos del desktop y perfilando a todos los usuarios. Cada usuario tiene que entrar en un perfil de desktop. El que no sabemos tiene que entrar en un perfil de desktop, que es uno genérico que se define por estas características porque no pudimos. Por ejemplo, será el default user, bueno, va a ser ese. Este no lo pudimos detectar, bueno, irá a este. Y podemos asumir que el default user es más exigente que el que ya está que los que están perfilados. ¿Para qué? Para no generar una experiencia negativa en el desktop. Por medio de vCenter Operations, yo puedo sacar también los gráficos de tendencia y el análisis de los consumos del desktop. Esto no es menor porque yo puedo tener la infraestructura provisionada y darme cuenta que nadie usa, de los 4 GB de RAM que les di, nadie usa 2. Entonces yo puedo hacer una tarea programada de recuperación de 2 GB por cada desktop virtual
y y tener más pool de memoria para volver a provisionar más de estos, ¿sí? Eso es interesante. Saco máquinas que están subaprovisionadas o sobreaprovisionadas. La misma aplicación me va a decir, che Diego, fíjate que hay 50 máquinas virtuales que necesitan más memoria. Vos no lo estás viendo, el usuario no te lo está pidiendo porque no se dio cuenta, pero el hipervisor está empezando a trabajar sobreexigido porque está haciendo ballooning o está haciendo algún tipo de operación desde el hipervisor porque no tiene la memoria que necesita. Ah, mira, habría que agregarle más memoria o hay que cambiarla de este clúster, hay que llevarla a otro clúster. ¿Sí? Entonces, hacemos un relevamiento y un análisis, y en ese relevamiento, para que esto sea exitoso, vuelva a lo mismo, tenemos que lograr el consenso de las áreas usuarias. Que el perfilado se detalle, se defina y que el usuario acepte que esas son sus aplicaciones y que el modo de acceso es de ellas. Es fundamental. Si no, vinieron y me tiraron una desktop virtual y nadie me preguntó nada. No. Y eso se logra con cada una de las gerencias y las direcciones de la compañía. Cuando hay un aval desde el directorio hacia abajo, las gerencias se adaptan, se acomodan, entienden los beneficios, porque el principal problema del rechazo es que no entienden los beneficios. Esto parece sabido, parece que no, hay que hacer workshops de trabajo con las gerencias antes de empezar a hablar de bits. Esto es fundamental, hay que juntarse con las gerencias una mañana, hablar esto a un nivel gerencial, explicar las cosas como corresponden, explicar los beneficios para cada grupo de trabajo, entender los problemas que tiene cada grupo de trabajo. Nos vamos adentro con el equipo de arquitectura, con ustedes, y empezamos a ver qué está pasando, qué pasó con este reclamo. Este fue un reclamo más político, este fue un reclamo más técnico, ¿sí? Este fue un reclamo de usuario típico que no quiere aceptar el cambio de tecnología, ¿sí? El famoso rechazo al cambio. Entonces tenemos que ver esas variables. Y tenemos que entender, cuando hagamos el diseño, que cada uno de esos usuarios entre en un perfil. Yo siempre cuento la anécdota, es que en una compañía nosotros lo que logramos es que al usuario que se le quitó el desktop, le generaba, era el trauma del desktop, decíamos. No tiene su desktop, le pusieron un thin client. Bueno, lo que se hizo desde Recursos Humanos es que se generó un ambiente común para que ellos tengan acceso a unas máquinas all-in-one, con touch y demás, como para generar un ambiente más distendido y sientan, porque también les habían restringido el acceso a internet, habían hecho una campaña bastante conservadora desde el punto de vista del acceso a la información, pero sí les habían puesto puestos comunes donde pudieran ir a chequear internet, donde pudieran ver sus mails, donde pudieran ver Facebook, porque el usuario cada X tiempo necesita distenderse. En su máquina no lo podía hacer, me parece bien, entonces generaron espacios comunes en la misma política. No digo que en sus compañías hagan lo mismo, pero entender el cambio y llevarlo como líderes del proyecto, trasladar a Recursos Humanos el conflicto de rechazo a cambio, es importante. Hacemos el diseño, entendemos la arquitectura, ahí nomás pasamos a una prueba de concepto. En la prueba de concepto implementamos la infraestructura, tomamos a los usuarios claves y los hacemos trabajar en la infraestructura. Necesitan el feedback del usuario. Lo necesitan, porque si se les escapó algo acá lo detectan y lo corrigen. Si no se hacen estos pasos, van a estar más complicados. En la prueba de concepto, ¿qué se analiza? Experiencia del usuario, cómo está trabajando el storage, porque pudieron decir, yo uso el storage que tengo, y están detectando que tienen más IOPS que el que creían que tenían. Entonces, acá se monitoreó todo. Infraestructura, usuario, aplicaciones. Paso siguiente, se hace un documento de presentación ejecutiva y lo recomendado es generar otro workshop con los managers y con los que probaron las aplicaciones. Y que sus propios miembros del equipo de trabajo le cuenten a otros gerentes de otras áreas que quizás no participaron cuál fue la experiencia. Haciendo todo esto bien, no podemos tener miedo de hacer un documento y una presentación ejecutiva sobre lo que pasó, porque va a salir bien. Ahora, si omitimos estos pasos, nadie va a querer generar una mañana un desayuno gerencial explicándole entre todos los miembros del área cómo fueron avanzando. Ahora, si lo hicimos bien y le pudimos dar, por ejemplo, a un usuario que acceda a cierta información, el tipo va a estar fascinado. Va a ser el principal sponsor que ustedes van a tener para seguir avanzando después en el rollout. El usuario contento es el que, para mí, y para nosotros, mejor dicho, apalanca un proyecto de VDI.
sino es intentar meter un elefante por una puerta. ¿Sí? Esta es la metodología que nosotros proponemos, siguiendo mejores prácticas, y las mejores prácticas son las de VMware y las de los fabricantes que ustedes tengan. Webcom trabaja de manera agnóstica, tienen Hitachi, nos sentamos, revisamos lo que tienen, buscamos las mejores prácticas sobre Hitachi. Si entendemos que hay algo que no coincide con lo que recomienda Hitachi con VMware, lo hablamos con el fabricante, lo hablamos con su proveedor y trabajamos en equipo. Esto no es, no, VMware dice una cosa, con ustedes, no, nosotros trabajamos integrados. ¿Sí? No quita que el resto quiera trabajar integrado, pero nosotros salimos a buscarlo porque para ustedes es clave que cada componente ande bien. Cada componente. Seguridad informática debería estar involucrada desde el minuto cero en todo esto. Si lo involucran acá, o acá, van a tener problemas. Seguridad informática debería llegar a la prueba de concepto al lado de ustedes, probando lo mismo, aspectos de seguridad que los dejen tranquilos. No puede llegar acá, tiene que llegar acá, tiene que entender los mismos requerimientos que ustedes definen, los tienen que definir también seguridad. Tienen que diseñar y después se tienen que probar. Al primer problema de seguridad le van a venir a echar la culpa siempre a la tecnología nueva. Cuando pasaron por este estadio, no hay excusas. No hay excusas. Licenciamiento. VMware licencia por conexión concurrente. Primero, estoy viendo que hay clientes mal asesorados que están comprando. No, se licencia por usuario concurrente. ¿Sí? Están comprando de más. Estoy viendo que compran mucho, compran de más. Se licencia por usuario concurrente. Versiones de vSphere y vCenter existen bundles que son solo para View, solo para desktops. Ya trae los hosts, ya trae el vCenter, todo dedicado para desktops. ¿Qué significa? Que yo puedo meter Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 podremos meter a futuro, y solo los servidores que tengan que ver con la administración de esta infraestructura. O sea, Windows 2008 R2 con el vCenter, un Windows 2008 con SQL, ¿sí? Los View Manager, los Connection Servers, todo eso va a poder correr dentro de esta infraestructura. No van a poder correr sistemas operativos server dentro de esta infraestructura, ¿sí? No está, las licencias, el EULA no permite que se corran sistemas operativos servers con esta licencia. ¿Por qué? Porque son licencias desde el punto de vista del común más baratas, que incluyen el hipervisor y el vCenter, pero es solo para esto. Si quisiéramos trabajar con entornos mixtos, hay que comprarlas por separado, ¿sí? CNAP está dentro de unos bundles que vamos a ver ahora. Se puede usar en entornos físicos y en entornos virtuales, también es por usuario, ¿sí? Y se licencia en este caso por dispositivo concurrente o por usuario. Yo puedo decir, este usuario tiene su propia licencia o esta otra. ¿Qué versiones tenemos? Vamos a ver que está VMware View Enterprise y VMware Preview. Todos incluyen lo que se llama vSphere Desktop. vSphere Desktop es el SXI para desktop. Es la misma versión, es todo igual, pero digamos, la licencia se la llama vSphere for Desktop. Es exactamente igual, tiene todos los mismos features. VMware Enterprise tiene el hipervisor, el vCenter y incluye el View Manager. El View Manager es la consola que hace la provisión, la asignación de los usuarios, ¿sí? Toda la administración, la gestión de pools, la gestión de roles, la gestión de del syslog o los logs que va a tener para controlar el acceso a donde se gestionan y se loguean todos los accesos que hay dentro de la infraestructura, y hasta ahí llega. Esto es simplemente máquinas virtuales, provisión de máquinas a usuarios y nada más. Con la versión Premier se incluye lo que es Composer, que es desde una imagen generar los deltas para provisión para cada máquina, ¿sí? Persona Management, todo lo que es la gestión y la separación del usuario respecto del desktop. Local Mode, para poder tener desgregada la máquina o tener una máquina instalada de manera local y sincronizarla después contra nuestra infraestructura. Vigil Endpoint, todo lo que es seguridad integrada, y CNAP. ¿Sí? Todo eso viene en la versión Premier. Entonces, quienes estén dando un primer paso y quizás todavía no quieran trabajar en la segregación, en la optimización del storage, bueno, quieren empezar a probar
infraestructura en una prueba de concepto orientada a 25, 30 usuarios, 100 usuarios, lo pueden hacer con View Enterprise. Y después se puede comprar una previa. Si no necesariamente, pueden ir a View Premier. La diferencia es significativa, obviamente también la diferencia en ahorro de operación y de equipamiento también es considerable desde el punto de vista de Premier. Entonces, acá es donde les recomiendo que tienen que hacer la inversión cuando van a hacer el rollout más fuerte. ¿Sí? En todo caso, si quieren probar todos los features, se puede también comprar una cantidad más pequeña de Premier para hacer todas las pruebas y el día de mañana, cuando quieren hacer el rollout masivo, compran la licencia definitiva. Si es una cuestión de presupuesto y lo que tienen que hacer es simplemente licitar y comprar todo junto, bueno, licitarán y pedirán seguramente la Premier. Y la prueba de concepto la pueden negociar con, digamos, con VMware para hacer una prueba de concepto de entre 30 y 90 días, probando en modo trial la Premier. ¿Sí? Ahí tenemos que estar muy ágiles con el proceso de relevamiento y antes de empezar a implementar, que van a correr a partir del momento que se implementa a los 90 días, tener toda la información lista para hacer la prueba de concepto. ¿Sí? Otra recomendación, pruebas de concepto, no más de 90 días. No sirve la prueba de concepto in eternum, esa que instalamos, que queda productiva porque después es para problemas. ¿Por qué? Porque generalmente la prueba de concepto se dimensiona con pequeña, una base de datos pequeña, no se hace que escale, simplemente es para salir rápido, con pocos recursos, porque es lo que la organización tiene generalmente en ese momento. 2 servidores, no mucho más. Le empezamos a meter carga, se vuelve productivo, después no hay tiempo porque llegaron 1000 usuarios más, llegó el hardware. No, la prueba de concepto muere en la prueba de concepto. ¿Sí? Con el diseño que hicimos, después cuando viene el equipamiento definitivo, se hace la implementación que corresponde. ¿Sí? En la prueba de concepto, seguridad le va a pegar, va a tratar de encontrar vulnerabilidades, va a tratar de encontrar puntos de exposición, entonces va a estar bastante sacrificada. ¿Sí? Cuando llega el equipamiento definitivo se hace el rollout final.